¿Cómo están, hermanos? Sean todos bendecidos y bienvenidos a otro programa más de Moldeados a su Imagen. En todo este tiempo hemos estado hablando de lo que es tu identidad. Desde el primer programa hemos estado hablando de lo que es la identidad, cómo el diablo ha logrado caer nuestra identidad. Y lo primero que hizo el Satanás fue escondernos cuando el hombre se escondió debajo del arbusto, se escondió detrás de los árboles, y ahí rompimos nuestra identidad. Hemos hablado cómo la caída del hombre ha provocado nuestra falta de identidad, por la cual no conocemos quiénes somos en Dios. También hemos hablado de la identidad espiritual, como hijos de Dios. Lo que Dios nos ha venido a enseñar es que somos sus hijos. Algunas personas nos decían, pero también somos la esposa. Sí, pero eso es también algo, la parte profética que va a venir. Jesús vino como hijo y nos enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos. Y esa es la identidad que Él quiere que tengamos, la identidad de un hijo. La palabra también nos dice que nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo y que hemos recibido espíritu de adopción para poder decir ahora, Abba Padre. Hemos leído versos cuando dice que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Ahora vamos a hablar otras áreas de la parte de tu identidad. Así como tenemos una identidad espiritual, que somos hijos de Dios, también tenemos que tener una identidad familiar, de tener los principios familiares total y absolutamente claros. Y el verso clásico que siempre usamos para el tema familiar, el más importante que debemos tomar en cuenta, está en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 12. Leámoslo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La identidad que tenemos que tener clara como familia es que tenemos padre y madre, no dos papás, dos mamás. La identidad que Dios nos ha dado es la familiar. Aquí no dice honra a tu padre y a ver cómo te da. No, honra padre y madre. No dices tus padres son divorciados, no son divorciados, separados, viudos. Tienes que honrarlos. Te hagan hecho lo que te han hecho, tu trabajo es honrar. Ahora, honrar no implica poder hacer las cosas malas que ellos te manden a hacer, no implica que te lleven al pecado. Honrar implica respeto, hacer las cosas con un respeto, con un amor claro hacia tus padres. Eso es lo que la palabra nos dice. En Efesios esto lo profundiza el apóstol Pablo, Efesios capítulo 6 del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí vemos varios principios que tenemos que entender como la familia. Primer punto que yo quiero que entiendas al hablar de la identidad familiar es que yo tengo que tener una familia hecha por padre, por madre, hijos. Esa es nuestra identidad. En Génesis 1:28 Jesús dijo: id y multiplicaos la tierra, sojuzgarla. Ahí entra la familia. Tenemos que involucrarnos como familia, tener una identidad clara en Dios, que tenemos padre, tenemos madre y tenemos un trabajo que hacer. ¿Qué más dice el verso que hemos dicho? Padres, no provoquéis a ira. Aquí habla del sacerdocio que tiene que haber. Entonces, primero te voy a hablar tu identidad como hijo, no de Dios, ya hemos hablado del hijo de Dios, como hijo biológico de tus papás. Hónralos. La honra va a darte una identidad correcta. ¿Qué nos dice el verso de Efesios? Para que te vaya bien. ¿Por qué te va mal? Porque no honras a tus padres. Veo ahora la juventud ha cambiado tanto. Me gustaba llegar, en el Facebook me llegaba un dibujito donde estaba hace 20 años atrás, la profesora y los papás mirando al niño, te aplazaste. Hoy el niño y los papás mirando a la profesora, lo aplazó. O sea, ¿quién está haciendo qué? En la actualidad hemos tolerado tanto la niñez, la educación se ha ido y se ha desbordado por cosas incorrectas. Hemos tolerado que los niños hagan cosas, los dibujos animados. Yo me acuerdo cuando veía niños y ahora los dibujos animados de esa época, y ahora veo la violencia, la falta de respeto, la falta de identidad paterna, las series, cómo sale el homosexualismo, el lesbianismo tan fácilmente, corrompen la identidad familiar, con tal que ese niño mañana va a querer hacer lo que se le da la gana y no lo que dice la palabra, porque tampoco es hacer lo que los papás quieran, porque hay papás que no están en la palabra. Dios nos enseñó principios y cosas básicas que tenemos que tener en la palabra, y la palabra es nuestro estatuto, la palabra es nuestro principio para educar a nuestros hijos. Lastimosamente no hacemos eso, no creemos y vemos a los niños como hacen tremendas tonteras, caminan con tremendas cosas. Yo me acuerdo mucho cuando era maestro de escuela dominical hace unos años atrás, como los niños tenían principios claros, y los que eran los nuevos, los no cristianos que recién habían venido, sus principios eran muy cambiados, un principio muy fuera de lugar, y era una gran pelea a veces en la clase misma, ver el solo hecho del trato a las mujeres, entre los niños, cómo maltrataban, el racismo, las cosas que entre ellos hay en una aula de 20 niños. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en mi escuela dominical de niño, iba a la iglesia, ¿qué me van a tolerar que pegue una niña o que haga eso? O sea, los maestros lo tenían claro, los papás no los tenían claro. En cambio ahora, ay, son niños, déjale nomás.
No podemos tener eso. Ya hay la vara de disciplina. La palabra nos habla de una vara de disciplina. ¿Qué dice la psicología en la actual? No pegue al niño. Claro, pero deje que el niño pegue a otros. Ese es el punto. ¿Hay o no hay ese equilibrio básico que tú como papá estás haciendo? Entonces yo como hijo tengo que tener claro, tengo unos padres, debo honrar y respetar, siempre y cuando no sean piedra de tropiezo a mi vida. Hay un sacerdocio familiar que tenemos que respetar. Hablando a los padres, la identidad, yo como papá tengo que entender que mi primer sacerdocio no es tu llamado ni tu ministerio, es tu esposa y tus hijos. Lo primero que Dios te va a reclamar son tu esposa y tus hijos como varón. Entonces yo le digo a todos los papás, varones, tienes que tomarte y ponerte la mano en el pecho, que aquí no hay machismo, aquí no hay las cosas a mi modo. Es que Dios me va a reclamar a mí cuando yo esté delante del trono celestial. Lo primero que me va a decir es tu esposa, tus hijos. Tu identidad como papá, como varón, tiene que estar relacionada a eso. A mí me gustaba mucho cuando enseñábamos a los niños, Dios nos mandaba a los niños varones enseñarles no con la mentalidad de, vamos adelante, Cristo te ama, sino con la mentalidad que mañana tú vas a ser cabeza de hogar, mañana tú vas a ser el sacerdote de tu casa. Por lo tanto, tu mentalidad de niño ya tiene que ser enfocada al respeto a la mujer, al respeto a los niños, porque si ahora no respetas a tu compañera de colegio, mañana no vas a respetar a tu esposa. Y eso es algo bueno entender. La niñez tiene que venir. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. El verso que leemos que dice que la palabra es tan dulce como la miel. Cuando tú ves y haces estudios de teología y profundizas un poquito más, ¿por qué dice ese verso? En esa época agarraban los paneles de miel y escribían con una tinta comestible los versos bíblicos y les daban a los niños, y los niños mientras comían miel leían el verso y memorizaban. ¿Quién se olvidaría un verso bíblico así? Comiendo la palabra, literalmente, la palabra es más dulce que la miel. A eso se refiere ese verso. Era una de las metodologías de enseñanza que Israel tenía. Recordemos también cómo eran claros con la palabra. Un niño y una niña tenían que ser aprendido todos los sábados, mientras los papás estaban en el día de reposo, se entregaban los niños a los abuelos, y los abuelos tenían que enseñarles el Pentateuco de memoria: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. A duras penas sabemos Génesis 1, y Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1, 2, no sé. No sabemos la palabra. Los niños sabían de memoria el Pentateuco, 5 libros de memoria. ¿Por qué? Porque había un ritual judío que no tiene que ver con nosotros, pero había un ritual judío que el niño a sus 13 años tenía que hacer el Bar Mitzvah para volverse hombre. Las mujeres a los 12 años para volverse mujer hacía el Bat Mitzvah. Pasaban ese ritual y recién podían seguir la etapa, y ya no eran niños, sino se los tomaba en la sociedad como gente adulta. Pero su Bar Mitzvah era de memoria, me lo dices, el Pentateuco, los 5 libros. Entonces dígame, gente que tiene tan clara la palabra en su corazón, la ley para ellos, ¿cuán claro sería? Si nosotros enseñamos a nuestros niños solo las cartas de Pablo, aunque sea 3 cartas de Pablo, su mente va a cambiar, su vida va a cambiar, van a respetar su familia, van a respetar cuando mañana se casen, van a ser gente íntegra y clara en el Señor. Pero nosotros hemos vuelto muy tolerantes. La familia no está honrando a sus padres, la familia no está con una identidad clara. Yo como hijo de Dios tengo que tener claro que tengo un padre, y así como honro a mi Padre Dios, tengo que honrar a mis padres biológicos, sean lo que sean, hagan hecho lo que hagan hecho. Mi trabajo no es juzgar, es honrar. ¿Cuándo me alejo de ellos? Cuando son piedra de tropiezo. ¿Ya? La palabra también nos dice, aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. Eso también pasa, hay casos extremos, pero no por eso voy a maltratar o voy a quitar la honra a los que merecen honra como mis papás. Tengamos claro esos principios. Tu identidad tiene que estar basada entonces en la palabra. Tu identidad tiene que estar basada en ser un buen sacerdote. Las mujeres, ¿qué dice la palabra? Ayuda idónea. No la gritonia, tienes que ser ayuda idónea, ser la cabeza. El varón tiene que ser la cabeza de hogar, no el cabezón de la familia. Entonces tenemos que tener claro los principios fundamentales para que la familia tenga una identidad. Ese hijo que van a nacer, esa hija que van a nacer en tu familia, tenga una identidad clara, puntual y marcada en las cosas de Dios. Si no, vas a simplemente criar malcriados, vas a tener gente que mañana se va a ir al mundo, vas a asegurar su pérdida en el reino de los cielos. Es hermoso saber que por nuestra fe yo y mi casa somos salvos. Otro verso dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿cuándo quieres que sirvan? ¿Lo más pronto o en su lecho de muerte? Esa es la gran pregunta. Yo sé que por mi fe yo y mi familia van a estar en el reino de los cielos, yo y mi familia son salvos. Pero ¿cuándo van a ser salvos? Cuando estén ahí en su último respiro, recién van a reconocerlo. O por mi testimonio y mi identidad familiar, traerlos ahora al camino de Dios. ¿De quién depende? Solo y únicamente de nosotros. Así que yo te animo a que leas la Biblia. Vamos a seguir hablando otros programas más de esto, de lo que es básicamente la identidad familiar. Porque hay algunas claves fundamentales que nos van a ayudar a entender cómo traer esta identidad familiar a mis hijos, cómo traer esta identidad familiar a nuestra familia, y que nuestra familia sea transformada conforme el propósito de Dios, para que entre
en un diseño correcto de Dios. Dios es Dios de diseños y Él plantó la familia para Cristo. Estamos hablando de la identidad familiar, padres, hijos, es la parte importante que tenemos que tener. El día de hoy, como saben, la segunda temporada hemos decidido poner un público para poder responder preguntas, hacer un poco más dinámico. Y el día de hoy tenemos la bendición de tener un equipo que viene desde Chile, que la mayoría son de Uruguay, creo que todos son de Uruguay, que están llevando misiones. Y eso es bueno, porque muchas veces los padres no saben cómo ayudar, especialmente la gente del campo, la gente pobre, la gente que no ha tenido una buena educación. Obviamente va a enseñar lo poco que ha aprendido y obviamente no está la palabra de Dios en eso. Y es bueno tener este equipo de gente que va a enseñar, y eso debería ser la iglesia para encerrada criticando. Yo estoy muy molesto y voy a hacer mi paréntesis comercial de cómo la gente critica porque el presidente nos visitó en nuestra iglesia por primera vez en la vida. Evo Morales visita una iglesia y nos han criticado tanto las iglesias. Y hago ese paréntesis para decir, me parece muy mal, querida iglesia, que cuando una autoridad venga deberíamos bendecirle. Luego Dios se encarga de juzgarlo, nosotros no somos jueces de nadie. Así que bendigo a todos los que me han escrito con todo lo bueno y lo malo, no soy ciego, todo me han dicho. Yo los bendigo, los amo y gracias por todas sus buenas oraciones porque se están orando por mí. Pero veamos, la iglesia tiene que hacer el trabajo de incluso bendecir. Evo Morales, a pesar de que es el presidente, es una persona más que necesita a Cristo. Y es el punto, como no tenemos quien nos enseñe en vez de criticar, salgamos de la iglesia y llevemos esa palabra para ayudar a los papás a criar a los hijos y los hijos tengan una identidad correcta. Esa es la idea, ese es el propósito que tenemos. Estamos con este grupo de jóvenes valientes, preciosos, que me fascina lo que hacen, en verdad me fascina y gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a ver si tienen alguna pregunta para decirnos. Como en muchos países se ha legalizado, ¿no?, el matrimonio homosexual, ¿no?, y todos hablan que es completamente normal, ¿no?, pero ¿en qué influenciaría eso a los hijos, ¿no?, porque también se legalizó lo de la adopción, ¿no? ¿En qué influenciaría a los hijos que vayan a tener? Ahí tenemos que hablar dos cosas fundamentales. Uno, el hecho de enseñar a los niños lo que significa eso. Básicamente, si están o no están, entender qué es esto. Uno, son humanos, los homosexuales son gente que necesita a Cristo, pero que obviamente están muy erróneos en muchas cosas, pero no por eso hay que juzgarlos ni maltratarlos, pero tampoco tolerarles el pecado. Hay que enseñarles a los niños que tengan un equilibrio. Y si por ahí justo en su colegio se encuentran con uno que sus papás son homosexuales, enseñarle cómo tratar. Que la palabra es una palabra de amor, que el Espíritu Santo está ahí con amor, no con juicio, para que ellos transformen. Pero lastimosamente tenemos que ver el otro punto. Apocalipsis nos habla claramente que los tiempos finales le dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y lastimosamente estamos en los tiempos finales. Entonces,
me escriben pastores y me dicen, oremos y peleemos en contra de que el gobierno tal. Sí, nuestro trabajo como iglesia es pelear en contra de todo esto, de que se apruebe esta ley, pero sabemos que va a pasar. La palabra dice que va a ser como Sodoma y Gomorra. Y eso ha sido grave. En Sodoma y Gomorra no solo era homosexualismo, había zoofilia, había invocación de demonios, tener relaciones, lo que es incubo, sucubo, todo lo que es tremenda maldad había en Sodoma y Gomorra. Y eso ya es hasta satanismo. Lastimosamente, para que llegue el fin, tenemos que volver a eso. Entonces, tener con mayor razón, como papás, como familia, criar a nuestros hijos sin hacer que no tienes que ver, no sepas que es un homosexual. No, sentarme y a la luz de la palabra, a la luz de la verdad, decirle, esto dice la Biblia, esto dice la sociedad, esto está mal, esto hay que hacer claros, para que el niño mañana no esté suponiendo, se esté enterando por terceros y mañana tome un rumbo diciendo de que mi verdadera identidad sexual, cuando eso no hay. Tener claro, muchas veces el tema sexual es un tema de ministración, entonces si hay eso, ministrar y ayudar a la gente, simple y llanamente, pero nuestra actitud tiene que ser claramente de poderle decir la verdad a nuestros hijos, y como hijos, si te enteras cosas, hablar claramente con tus papás y saber qué opinan de esto y tener las cosas claras. Y ahí hago otro paréntesis más, toda la gente y hay tantos cristianos que hemos ministrado, gente en el pueblo de Dios que está en el problema de homosexualismo. Hay gente que te va a ayudar. No te lo calles, tampoco salgas del closet, como dice, yo viva la vida loca de homosexualismo. No, lo que te decimos es pide ayuda. Hay pastores, hay un liderazgo, hay un llamado en tu congregación, en tu ciudad, que te puede ayudar a poder liberarte de esto y tener el diseño y tu identidad familiar correcta. No está bien que te lo escondas, ni que trates de vivir algo que tú no sientes, que me voy a casar porque soy homosexual, pero para no tener pecado. No, estás pecando más. En todo caso, reconoce que tienes un problema, que te lo ministren, sé libre, y ahora sí cásate porque en verdad ames a esa mujer o a ese varón, dependiendo quién eres. Entonces yo te animo a que enseñes a tus hijos, averigua, investiga, pregunta a tus líderes qué es y siéntense. Y algo que yo siempre protestaba en las iglesias en las escuelas dominicales no hablan de este tema, y donde deberían aprender el tema sexual, el tema sociedad, el tema político, debería ser en la iglesia, no con los profesores qué cosas les enseñará, no con sus compañeros que les enseñan la parte sexual con pornografía. No, la iglesia debería sentar y decir, esto es bueno, esto es malo, esto se hace, pero son niños, 5 años ya están con novia, o sea, son niños más viejos que nosotros mismos. Entonces ahí va el tema de entender de que el mundo se está adelantando, y si la iglesia, ¿qué es la palabra? Las tinieblas son más sagaces que la luz. Entonces si nosotros como luz no nos empezamos a poner sagaces y astutos, van a llevarse a nuestros hijos, van a llevarse a nuestra familia, van a llevarse todo lo que nosotros amamos. ¿Qué pregunta más tenemos? Pastor Manuel, quisiera preguntarle en cuanto a la crianza de los hijos. La psicología, como usted dijo, ha dicho de que el castigo físico, o sea, la disciplina, está mal. ¿Y por qué está mal? Esa sería mi pregunta. ¿En qué momento se debe aplicar disciplina, así como con vara, castigo físico, para que el niño pueda ser formado en su identidad? Ya. Hay un límite muy marcado en lo que es la disciplina que tenemos que entender. Ya la palabra nos habla de su vara y su callado me infundirán aliento. La disciplina, porque la vara y el callado no era para decirle corre y hacerle, que el callado es esa cosita que tiene como una U, y el palo que era para la oveja se va y te la traías de un jalón. Eso no es que me ha acariciado con su callado, no, te jala, pues te lastima el cuello, le jalaba. Lo otro, cuando leemos la parábola de la oveja perdida, dejó las 99 para recogerla. ¿Qué dice la Biblia? La encontró y la trajo cargada, pero no dice por qué la trajo cargada. Una de las cosas que todos los pastores de la época bíblica lo que hacían era, al encontrar la oveja perdida, le quebraban la pata para que no vuelva a huir, y cargada tenían que traerla. Entonces no era pues cariñoso el pastor que la trajo, mi pobre oveja se fue. No, le quiebran la pata para que no vuelva a huir. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo aplico esta disciplina? Cuando salga del redil. O sea, cuando es algo controlable, ya está la vara y el callado, está el infundirán aliento. Es decir, no hagas esto, alentar a mis hijos, alentar a mi familia, para que entiendan cuáles son los lineamientos puntuales. Pero cuando él ya se está alejando, cuando está fuera del redil, no, o sea, ahí tiene que venir mano, quiebra la pata y traerlo de vuelta al camino. Ya no es que todos los días tienes que darle golpe, porque no todos los días está haciendo algo. Tienes que aprender a tener las cosas claras con él, poner los límites claros de qué se permite en esta casa, qué no se permite, y cuando rompan esos límites, ahí recién viene un castigo quizás físico. El problema es que somos tan tolerantes de que nuestros límites o son demasiado grandes o son demasiado pequeños, donde la gente o termina pegando todo el tiempo o termina tolerando todo el tiempo tonteras que no debería ser. Nuestro límite tiene que ser claro, tiene que ser bíblico. La palabra nos enseña cómo educar a nuestros hijos.
hijos. Hay un montón de versos que nos habla cómo llevar la palabra correctamente para que en ese andar, en ese yo pueda enseñar y disciplinar a mis hijos sin lastimarlos, sin traumarlos, porque lo otro, cuántos niños traumados, porque mi padre es violento, no, lo estaba criando. No, tenemos que tener el límite claro y eso va a tener reglas claras en la casa y saber cuándo pasaron el límite y cuándo no. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad. Seguimos hablando de la identidad familiar. Antes de que se corte este sector hemos estado hablando del tema de la disciplina. Queridos papás, les animo a que lean la palabra. Muy pronto nosotros como Ministerio Puntas de Lanza vamos a inaugurar nuestra escuela de padres. Antes la teníamos en mi anterior iglesia, hemos levantado una escuela de padres que creo que es bueno porque los papás no saben ser papás. Y en esta escuela de padres vamos a mostrar bíblicamente qué cimientos son de la disciplina, qué hacer, qué tolerar, qué no tolerar, hasta qué punto, qué edad, vamos a hablar psicología de las edades, cómo entender a los niños, pedagogía, todos esos puntos que un papá debería saberlo para tratar de ayudar a las congregaciones y a las familias. Entonces espero que pronto esté ese curso para que tú lo puedas ver, buscar, aunque sea pasarlo por internet. Ustedes recuerden que nuestros cursos los pueden ver por internet, trabajamos con 25 países y van a poder ser parte de esto. Pero nunca te quedes en lo que dice la señora, que la vecina me ha contado, es que mi familia me hacía. No, averigua la palabra, ¿qué dice la palabra? No te jales a lo que decía en tu familia, sino a lo que dice la palabra. Seguimos con más preguntas. Bueno, pastor, mi pregunta es referente un poco a la mamá soltera para la crianza de sus niños. Es una parte que a mí me llegó por el tema de que yo me crié sin papá. Y también otra cosa que yo le preguntaba a mi mamá por qué no iba a la iglesia a preguntar dirección y no había gente capacitada para responder las preguntas, para enseñarle, para guiarle. Y eso es la pregunta que tengo. Ya, sí, lastimosamente la iglesia no enseña esos puntos. Y bueno, yo y mi hermana también somos hijos de matrimonios divorciados, mi madre nos crió, hemos estado con ella, y ahí va el punto de entender la ayuda. Mi madre actualmente está como copastora en una iglesia metodista, apoya y todo. El punto es entender cuánto de Dios buscas, como dice el hermano. ¿Por qué no vas a la iglesia ya? Es porque no ha tenido esa ayuda. Yo tengo la bendición de ser nieto de pastor, entonces mi madre ha tenido 2 pastores que la han ayudado todo el tiempo. Y así debería tener cada mujer soltera en la sociedad. Una iglesia donde vaya y encuentre una ayuda de cómo criar a sus hijos, una ayuda de cómo jalarlos, con los parámetros claros y puntuales que dice la palabra. La iglesia tiene que abrir sus puertas para poder bendecir de esta manera a las madres solteras. Ahora, ¿hasta qué punto una madre soltera? Se puede, es posible. Simplemente tiene que haber el corazón, las ganas, la disposición, porque una madre puede criar a sus hijos
por mucha situación que esté, lo mismo que un padre soltero puede criar a sus hijos, no hay límites cuando tú estés agarrado de Dios. El único límite eres tú. Así que yo te pido así, no le pongas límites al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea tu límite, porque cuando el Espíritu Santo es tu límite, tú vas a saber hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar, para que críes correctamente a tu familia. Pastores, abran sus puertas a los líderes, a las mujeres, a las madres solteras, necesitan ellas consejo, palabra. Ahí entra el ministerio de la mujer, que tan criticado es. El ministerio de la mujer tiene que ser restaurado. Ha habido mujeres en la Biblia que tienen un lugar y un propósito y un llamado, y tenemos que entender que la madre que ha sido una esposa de pastor, las madres, las esposas de los líderes, son madres que han tenido un privilegio de Dios para poder enseñar a otras madres que por ahí no tienen el privilegio de tener un esposo, una familia, que tienen que estar sustentándose solo. Entonces ahí es donde entra el ministerio de la mujer para apoyar. Obviamente hay mucho más que hacer el ministerio de la mujer, pero ahí deberían estar mujeres ministrando, enseñando, liberando, sanando, restaurando a otras mujeres, para que en verdad las madres puedan ser entendidas en su identidad y en su propósito, y puedan traer ese propósito a sus hijos. Y a pesar, yo recuerdo mucho en el tema familiar personal, siempre conocí a mis amigos que también son de padres divorciados, que siempre han tenido un vacío del padre, o porque la mamá le hablaba mal del papá, o porque la madre siempre criticaba algo. En el caso nuestro, yo nunca he tenido un vacío de mi papá, a pesar que lo conocí creo que a mis 5 años recién de mi papá. Nunca has dicho, tengo una herida, odio a mi padre. No, mi madre todo el tiempo no habló mal de él delante de nosotros. Ya nunca nos dijo algo malo de él. Cuando lo conocimos teníamos un concepto de él. Obviamente ya veíamos sus actitudes y ya sabíamos qué había pasado, pero mi madre nunca tuvo una actitud. Si en todo caso ella se quejó algo, no fue a nosotros. Ella creo que se fue a desahogar a otro lado, que es lo correcto. Entonces hay ciertos puntos que como madre soltera tienen que aprender a cómo hacerlo, y la iglesia tendría que estar ahí para ayudar. ¿Qué preguntas más tiene? Pastor, a mí me interesaría saber, cuando en la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, si es así un sentimiento, si es un mandato. ¿Qué pasa cuando yo tomo la palabra y tomo todo lo que me dice la Biblia, pero mi padre es borracho, o mi madre es así, así? ¿Qué pasa cuando no los honro? ¿Qué me pasa a mí en mi identidad con Dios? Ya, el honrar está ligado al respeto, no está ligado a la obediencia. A veces entendemos de que tienes que obedecer y estás honrando. No, ¿qué pasa? Tu padre dice obedece y dale una ofrenda a la Pachamama, dale una ofrenda a la Virgencita. No, pues o sea, yo tengo otro principio, tengo otro llamado, Dios me ha hablado de otra cosa y yo no voy a caer en eso. Ahí es donde dice que el Padre es piedra de tropiezo, pero tienes que obedecer, así que anda nomás. No, la palabra honrar está ligado a lo que es el respeto, al hecho de hablarle con ese respeto y ese cariño que debe ser. No es obedecer al pie de la letra lo que Él te diga. Obviamente si Él te dice algo correcto, está dentro de la palabra, obedece, no dudes, no, pero el respeto es lo primero que tenemos que ver. La gran pregunta sería, ¿cómo hacemos que los padres entiendan esto? Oración. Tu hijo, si tú eres uno de esos hijos que tienes padre, como dice, borracho, alcohólico, que no está agarrado y te jala a hacer cosas incorrectas, dobla rodillas, porque la oración es lo único que te va a ayudar. Ya la palabra dice que el Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo pone el querer y el hacer. Entonces dile al Espíritu Santo, pon el querer en mi papá a cambiar esto. Espíritu Santo, pon el querer en mi papá a hacer este otro. Haz que el Espíritu Santo sea el cambio, sea el que ayude y que se meta, se involucre en esta relación familiar. Ahí la palabra nos habla en Lucas, hablando de Juan el Bautista, nos habla de la unción de Elías, que el corazón de los padres vuelve a los hijos y el de los hijos vuelve a los padres. Esta también es una ayuda. Pídele al Señor que te dé esa unción de Lucas para que venga sobre ti y el corazón de tu padre, a pesar que siga en cosas incorrectas, venga a ti y así mañana tú lo ganes para Cristo. Entonces hay ciertos puntos que tenemos que tenerlo. Cuando un hijo no aprenda a buscar al Espíritu Santo para tener las cosas claras, su identidad va a ser tergiversada, va a ser rota y mañana va a entrar o en violencia o en depresión y él va a actuar peor con sus hijos. Ya me gusta mucho una frase de unos pastores peruanos que dice: lo que tu generación tolera, la siguiente generación abusará. Y eso lo vemos claro. Ya Abraham toleró un pecado al negar a su esposa, que era su esposa, toleró un pecado. Las siguientes generaciones abusaron. Vemos a Jacob cómo abusó de sus padres. O sea, no toleres algunas cosas como padre para que tus generaciones no abusen sobre esas cosas, ¿ya? Y ahí es donde se rompe la identidad. Entonces yo como hijo veo que mi padre tolera, yo voy a romper mi identidad y yo voy a abusar de eso. Entonces tengamos claro las cosas que tenemos para el Señor y para poder caminar. Estamos ya por terminar el programa, vamos a tener más programas más, tenemos un programa más para seguir hablando de la identidad familiar. Tengo algunos versos, versículos más, algunos cuantos versos para hablar de eso, y luego nos vamos a meter a lo que es mi identidad en la sociedad. ¿Quién soy
soy yo en la sociedad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi trabajo? Y ahí vamos a meternos también en lo que es mi identidad en la iglesia. Yo como miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo, de mi congregación tal, ¿qué tengo que hacer? Ahí vamos a aprender esas dos identidades más para terminar esta serie de lo que es mi identidad. Yo te invito a que nos escribas a info@pdelanzas.org si tienes alguna pregunta, comentario, alguna duda sobre estos temas para poder estar en contacto contigo. También te invitamos a que nos veas en el Facebook, en Puntas de Lanza. Tenemos ahí todos nuestros programas, o nos busques en el Facebook en el grupo Moldeados a su Imagen. Ahí vamos a tener, o nos visita en nuestra página web, pdelanzas.org, donde tienes todos los programas de la primera y la segunda temporada para que tú los puedas ver. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en el siguiente Moldeados a su Imagen. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad